Vamos a iniciar con el panel sobre la situación sanitaria de la tilapia en México y para ello hemos traído a 3 de los comités de sanidad acuícola más importantes y le voy a ceder la palabra al moderador del panel, el ingeniero Marcelo Costero de la empresa Bimifos, quien nos va a ayudar a moderar este panel. Adelante, Marcelo, muchas gracias. Gracias, ¿qué tal? Bueno, tenemos un buen rato para hablar de un tema apasionante, además de que todos estamos aquí porque nos interesa la tilapia. El tema de la sanidad es un tema que nos atañe y nos ha hecho generar muchos dolores de cabeza. Personalmente me pide la CONAFAB, la Confederación Nacional de Alimentos Balanceados, que somos partícipes desde sus inicios, moderar este panel. Vamos a tratar de hacerlo muy ágil, tenemos más o menos hora y media, un poquito menos, vamos a ser muy rigurosos con el tiempo. A mí me gustaría comentar algo que es a título personal. José Luis seguramente nos va a dar más detalles, pero si algo bueno tenemos en la industria acuícola nacional, a mi humilde entender, es la labor de los comités de sanidad acuícola de los estados. Realmente uno que le ha tocado estar en otros países, en otras zonas, es un activo muy grande que tenemos, algo con todos sus problemas, sus defectos, sus áreas de oportunidad, como se dice ahora. Realmente tenemos ahí una organización que está en apoyo de los productores locales, regionales, en cada estado, unos estados más enfocados a una especie a otra, pero realmente es una labor muy buena que se ha estado haciendo ya desde hace muchos años, más de, no sé, 15, 20 años, y ha brindado sus frutos. Los que estamos en la industria del camarón vemos cómo se empieza a producir más y más camarón, en gran medida por el apoyo que han tenido los productores, porque los comités de sanidad son organizaciones que participan los productores y para buscar su bien común. Con este sentimiento muy personal del gran aporte de los comités, vamos a tener la participación de 3 expertos que participan de manera decidida y con un liderazgo importante en los comités de sanidad acuícola de sus estados. Les pediría que fueran pasando. Va a estar con nosotros, no voy a leer los currículums porque son muy amplios, pero voy a hacer una semblanza muy breve. José Luis Contreras, de la Universidad Michoacana, y que es el gerente del Comité Estatal de Sanidad Acuícola del estado de Michoacán, con muchísima experiencia en producción, en investigación, en coordinación de estrategias productivas. Realmente es un gusto tenerlo. Hugo Arias, biólogo egresado de la Universidad de Guadalajara, también coordinador de los programas de vigilancia epidemiológica de enfermedades de organismos acuáticos del Comité de Sanidad de Jalisco. Entonces tenemos en este caso 2 estados representados y Francisco Vázquez, que es muy conocido por todos, médico veterinario, que es el gerente general del Comité Estatal de Sanidad Acuícola de Chiapas. Chiapas sigue siendo un estado preponderante en la producción de tilapia en sistemas controlados en la acuacultura y marca mucho la pauta de todo lo que ha pasado en las producciones. Entonces, bueno, sin más, vamos a empezar. Le vamos a pedir a José Luis que inicie y tratar de desenmarañar este tema de la sanidad, qué tenemos que hacer todos en conjunto para lograr que las producciones de tilapia controlada en México se producen tilapia desde hace 100 años y no hemos podido despegar como lo han hecho en los últimos años países hermanos como Colombia o Brasil. Brasil debe estar produciendo, ya lo vamos a ver en la ponencia, pero 8 o 10 veces más que nosotros. Colombia produce 4 o 5 veces más que nosotros, también lo vamos a ver. Entonces, ¿por qué nos rebasaron? Ese debe ser un tema importante. Y en los últimos años hemos visto que nuestra producción de tilapia en sistemas controlados ha venido a la baja por problemas sanitarios y
Y bueno, ese es el tema que queremos abundar ahora. La mecánica va a ser, cada uno de los ponentes va a tener 15 minutos para hacer una introducción, una presentación general de sus temas. Después vamos a pasar a algunas preguntas generales y después vamos a abrir las preguntas al público aquí presente, a ustedes, para que sus inquietudes nos las transmitamos entre todos y aprendamos en este foro, que eso es lo que busca CONAFAB, generar un foro de conocimientos y de soluciones para que la industria sea mejor y más sólida. Adelante, José Luis. Sí, buenos días a todos. Muchas gracias a la CONAFAB por habernos invitado a participar en este importante evento, que es sectoral pues, para el crecimiento de la acuacultura, de la pesca en el país. De mi parte, queremos presentarles a ustedes la situación, vamos a ir de lo general a lo particular, y les queremos presentar cuál es la situación en base al anuario estadístico de la Comisión de Pesca y Acuacultura. Y podemos ver que en los recientes datos que se nos muestran… Un poquito más al micrófono. ¿Perdón? Ok. Que los recientes datos podemos ubicar, en este caso, a Michoacán en una posición del cuarto lugar en temas de producción de mojarra en toneladas. Y también podemos ver que en la producción… Ok, gracias. Bueno, la producción de peso vivo también ha sido muy importante en los últimos años, y lo que sí podemos apreciar también es que la producción a nivel nacional tiene una baja durante la pandemia en la producción de tilapia. Después, que también puede coincidir con que la CONAPESCA cambió el sistema de reporte de producción. Entonces, entendemos desde campo que ha sido más difícil reportar la producción y no se reporta toda la producción de tilapia. Esa es la situación nacional. A nivel estatal, podemos ver aquí que en el caso de Michoacán, la mojarra pues sigue siendo la especie más importante en especies de acuacultura y de pesca. Entonces, igual el valor de la producción tiene el mismo reflejo que la lámina nacional, en donde podemos ver que en los años 21, 22, 23 hay una disminución en la producción y en el valor de la producción, asociados a los comentarios que hice anteriormente. ¿Qué somos los comités de sanidad acuícola? Como bien los conocen la mayoría de todos ustedes, los comités de sanidad acuícola somos organizaciones de productores que trabajamos de manera coordinada con Senacica, con Agricultura, con permisos especiales para poder otorgar servicios a los productores. Esos servicios básicamente son asesorías, diagnósticos sanitarios, organismos acuícolas. La mayoría de los comités de sanidad acuícola tienen sus propios laboratorios y se realizan análisis parasitológicos, bacteriológicos, de estudios virales y de calidad del agua. Cuando encontramos alguna problemática durante la asistencia técnica en campo y requiere el productor de una capacitación porque se encontró un problema de origen sanitario o un problema de manejo, lo que nosotros diseñamos es un curso de capacitación para que el productor desarrolle las habilidades, las destrezas que se requieren para darle salida y atender la problemática que se tiene. Entonces, esos son los cursos que en lo general manejamos, que son de prevención de enfermedades básicamente, de tratamientos alternativos, cálculo de densidad de carga, uso y abuso de antibióticos, costos de producción, nutrición acuícola, entre otros temas, dependiendo de la problemática que se vaya teniendo. ¿Qué es la sanidad? Pues es un conjunto de prácticas y medidas orientadas a la prevención, diagnóstico y control de las principales enfermedades.
Y el objetivo pues es mejorar la salud de los peces para asegurar también que los peces que consumimos sean sanos e inocuos para consumo humano. Y la enfermedad, pues en términos muy didácticos, se conoce como una disminución en el estado óptimo de salud provocada por factores internos como externos. ¿Cuántos tipos de enfermedades tenemos o conocemos? Pues las no infecciosas, enfermedades no transmisibles, y las infecciosas, que son causadas por bacterias, parásitos y por virus. Gracias, Capensky. Las formas en que los patógenos entran al organismo pues son básicamente por la vía digestiva, la vía respiratoria y la vía cutánea. Los agentes infecciosos que no conocemos, pues como hay de dos tipos de agentes infecciosos, de riesgo moderado o de alto riesgo. Los de riesgo moderado son enfermedades notificables o enfermedades certificables, las de alto riesgo. ¿Cuáles son los signos que podemos identificar para saber si un pez presenta un problema relacionado pues con alguna enfermedad? Pues son la pérdida de apetito, secreciones excesivas de mucus, ausencia de respuesta de estímulos, peces cabezones, peces delgados, cuando el pez tiene un nado errático, que presenta alguna exoptalmia, conductas anormales, etcétera. Entonces tenemos que observar detenidamente en el cultivo cuáles son los signos de los peces para poder con oportunidad encontrar una alternativa de solución. Para Michoacán, en Michoacán nosotros tenemos 219 unidades activas, 173 de engorda, 43 productores de jaulas, no son jaulas, son productores. Más de un productor puede tener más de 10 jaulas. Entonces, y la unidad de producción de insumos biológicos, en el estado contamos con 3 unidades de insumos biológicos. Y esos puntos que estamos mostrando en el mapa corresponden a muestreos realizados en los años 24 y 25 para la búsqueda del virus de la tilapia del lago, que ya les anticiparía que no encontramos nosotros antecedentes de ese virus en Michoacán. Trabajamos también en 9 embalses, donde destacamos ahí la participación del Comité de Sanidad e Inocuidad Acuícola de Michoacán en la presa del Infiernidio y en la presa del Gallo. Los sistemas de producción que con nosotros contamos pues son básicamente cultivos en geomembranas, la producción en sistemas de jaulas y en cemento. Son las formas de producción que hay en el estado de Michoacán. Los patógenos identificados en tilapia, pues prácticamente son de manejo, si los podemos nosotros ahí identificar, desde el ich, la costia, el girodáctilos, las tricodinas. Tal vez ahí un poquito nos preocupe el centrocestos formosanos, que ya tienen ustedes conocimiento de que puede ser zoonótico, la ambifría y la biosoma. Y en bacterias básicamente es aeromonas, pseudomonas, enterobacterias gram positivas, francisella y streptococcus, que también tiene una importancia zoonótica importante. Y en hongos, pues la saprolegnia. Esos son los hallazgos en lo general. Aquí les muestro la prevalencia de estos agentes etiológicos encontrados en las UPAs del 2023 al 2025, en donde podemos destacar la presencia de las aeromonas, de las enterobacterias, la tricodina, el dactilogiros, entre otros agentes etiológicos encontrados. ¿Vale? Sí, en este caso no. Es que el Streptococcus fue encontrado en el 22
no fue, y estas láminas muestran nada más del 23 al 25. Las contingencias que el comité le han reportado son en el año 23 para aeromonas y enterobacterias básicamente, y podemos ver que la incidencia fundamental está en en el mes de diciembre, en el periodo de invierno prácticamente. Y enterobacterias pues es que con mayor incidencia, pero sí el caso de las aeromonas se manifiesta de esa manera. Cada uno de los números es un caso de contingencias, entendiendo que la contingencia es aquel problema que el profesional de campo atiende cuando la solución no la puede dar en campo, que requiere pues de un estudio de laboratorio y que se necesita tener una muestra para confirmar el agente etiológico. Aquí vemos los ectoparásitos encontrados también en esas contingencias, y vemos también que la relación de las tricodinas con los dactilogiros está muy asociado a los mismos eventos de contingencias presentados o encontrados en los mismos periodos del año. En el caso de los antibióticos, pues es un tema muy relevante. Nosotros en Michoacán hemos padecido mucho con este problema de los antibióticos. Tenemos ahí el registro del 23, del año 24 y del año 25, y podemos observar que la resistencia a la oxitetraciclina pues ya es muy alta, ya prácticamente hay una resistencia fuerte, y podemos también apreciar que la enrofloxacina y el clorfenicol pues prácticamente están allí en la misma tendencia. Entonces la resistencia a los antimicrobianos pues ya es muy alta en el caso de la tilapia. Eso nos sugiere revisar bien los procedimientos en el manejo de los cultivos y en la implementación de las buenas prácticas de producción acuícola. Bien, ¿estoy en tiempo? Ok. Hay un estudio de caso en la presa del Gallo que quisiera compartir así muy brevemente, voy a ir más rápido. Nosotros encontramos un problema muy recurrente en la presa del Gallo, en donde hay mortalidades masivas. Esas mortalidades corresponden a un evento de hace 3 años, pero es recurrente. Recurrente quiere decir que casi cada año presentamos problemas de contingencia en la presa y que son de pérdidas muy, muy valiosas. Lo que nosotros hicimos es atender la contingencia, y se envió un equipo de profesionales a la presa del Gallo para atender la misma, y realizó un diagnóstico presuntivo, y se encontró que no había enfermedades infecciosas. Había un problema ahí con el medio ambiente que estaba afectando severamente el caso de la producción en jaulas, y entonces el diagnóstico fue una estratificación térmica del cuerpo de agua que generó un problema ahí de anoxia y por tanto las enfermedades masivas. Acto seguido nosotros nos notificamos a Agricultura, a la representación de Senacica, al gobierno del estado y a la Dirección de Sanidad Acuícola y Pesquera. Ya con esos reportes, lo que nosotros procedimos a hacer ya con los productores, en este caso con los productores de jaulas, pues es a darle un tratamiento sanitario a los peces muertos, porque el problema ya no era de las mortalidades, el problema podría ser ya de salud pública, si no había un manejo adecuado ya de los peces muertos. Entonces se procedió con las siguientes recomendaciones, que son el manejo sanitario, las buenas prácticas de producción, una capacitación para la prevención a los productores y pues los informes a los laboratorios oficiales. Nosotros cerramos el caso en un mes de abril. Se realizaron estudios de laboratorio del CESAMIX y de parte del CENAPA,
para el control de las mutabilidades y la notificación de autoridades y productores. En el estudio que se realizó en el CENAPA, se buscó virus de la tilapia del lago y se buscaron otros contaminantes. Afortunadamente no encontramos ninguna enfermedad certificable y tampoco pudimos confirmar que las muertes habían sido originadas por el virus de la tilapia del lago. Entonces, en esa parte estábamos, aunque en Tiquichao se había reportado originalmente la presencia de virus de la tilapia del lago por un laboratorio oficial, en los estudios que hizo el comité y en los estudios que hizo el CENAPA no encontramos nada. Entonces, entendemos que la naturaleza de ese hallazgo en su momento fue por otras razones distintas a las que nosotros investigamos. Resalto también que nosotros, en coordinación con el INIMIPAS y el gobierno del estado, trabajamos muy de cerca con los productores y en este caso lo que resulta de esa coordinación es que el INIMIPAS tiene un estudio de capacidad de carga ecológica de la presa del Gallo. Entonces, la conclusión de ese estudio del INIMIPAS es de que la presa pues ya llegó a su máxima capacidad y que es necesario pues tomar medidas. Resaltar también que esas medidas eran básicamente para los productores o la ubicación de las jaulas, porque los problemas que se tuvieron de anoxia y de mortalidades severos fueron en jaulas, no había mortalidades de peces silvestres. Entonces, confirmábamos pues el tema de la inversión o estratificación térmica y de alguna manera nos comprometimos para poder realizar lo que sería el ordenamiento acuícola y pesquero. Es básicamente lo que quiero compartirles. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Una semblanza general de los comités, las enfermedades, la situación en México en general y en Michoacán en particular. Ahora, bueno, vamos a seguir con el programa. Hugo, del Comité de Sanidad de Jalisco, nos va a dar su ponencia. Adelante, Hugo. Gracias Marcelo. ¿Me escuchan? Muy bien, les vamos a platicar de parte del trabajo que se realiza aquí en el estado. Nos toca ser anfitriones, así que bienvenidos y vamos a continuar. Me pasan aquí está. Bueno, comentarles que en el estado manejamos un padrón que siempre se está modificando. Compartimos casos, compartimos cierto tipo de experiencias con los compañeros de Michoacán y Chiapas. Voy a tratar de no ser tan reiterativo en los aspectos generales, me voy a ir un poco a lo más medular. Y bueno, esta es una distribución de nuestra producción. Básicamente tenemos unidades en casi todo el estado. Algunos municipios no se tienen, pero tratamos de cubrir todo, o realmente se cubre todo. Podemos decir que tenemos un buen número de atención al productor, lo que nos generan estas 256 unidades de producción de tilapia. Bueno, ¿cómo las clasificamos? Este es el nivel de acuacultura que tenemos en el estado. Como pueden ver, el 58% son unidades intensivas, que básicamente son granjas de membrana, son con invernadero, con aireación mecánica, aireación artificial. El 22% es un sistema extensivo, que aunque es extensivo es el sistema que más genera producción en el estado. Y ya el sistema semi-intensivo tiene un 20% de la proporción de estas 256 unidades que les comentaba. Y bueno, hicimos una clasificación por el nivel de producción de las unidades. Como pueden ver, 3/4 de nuestro padrón pues
Son unidades que no llegan a las 10 toneladas, son de 10 hasta unidades de traspatio o de autoconsumo. El 20% son unidades que producen desde 11 hasta 100 toneladas y solo el 5% de estas unidades produce arriba de 100 toneladas, perdón, el 2%. Entonces, los productores que tienen estas cantidades pues son alrededor de 10, 12 productores. Todo esto nos da un número total de estas 1.828 toneladas en el estado de tilapia para consumo. Y también es importante comentarles que, aparte de la producción de carne, pues somos un estado que produce una buena cantidad de cría, con estos 160 millones. Evidentemente no todo se queda en el estado, somos un estado que suele proveer de crianza a buena parte de la República Mexicana. Entonces, mucho se vende a otras entidades y también una parte importante de esta producción se queda en el tema de repoblamiento de embalses. También el estado es un buen, bueno, ya considerando otros aspectos, es un estado con mucha captura, con mucha pesca. También, al igual que los compañeros de Michoacán, hacemos un diagnóstico en las unidades de producción. Vemos muy importante el tema de una buena investigación, de una buena anamnesis para ser más certeros, más eficaces con nuestro diagnóstico. Entonces, trabajamos mucho el tema de la relación con el productor para llegar a este punto medular. Y gran parte, lo van a ver más adelante, gran parte del trabajo se queda en la medición presuntiva. Hacemos diagnósticos en fresco, se revisa calidad de agua y tenemos la obligación de darle al productor una respuesta concreta en el momento. Como bien lo decía José Luis, los tres tenemos las palabras clave en nuestros objetivos, es la identificación, control y si se pudiera la erradicación. Entonces, desde la primera visita ya estamos tratando de controlar el caso si así fuera necesario. Si el caso lo demanda, pues tenemos otros elementos, otras herramientas que nos van a llevar a ser más certeros con el diagnóstico. Ya tenemos pruebas confirmatorias, pruebas moleculares también, pruebas histopatológicas y hacemos bacteriología. Todo esto nos genera lo siguiente. Esto es una revisión, unos datos del 2020 al 2024, en donde tenemos una prevalencia de enfermedades o afectaciones del 28% y un 72% en las que pues, básicamente no tenemos problemas. Considero esto un tema bueno, un tema importante. Sin embargo, ese 28% es con el que estamos trabajando, ¿no? Tratar de que sea lo menos posible, acotar ese porcentaje. Tenemos una afectación ya en producción del 3% y un valor de esa afectación. Bueno, como les comentaba, el 28% de nuestras visitas que nos arrojan resultados con afectaciones. Las principales son las bacterianas, como creo que se va a repetir en todos los casos. Las afectaciones bacterianas con un 35%, las parasitarias con 33% y un punto clave, ¿no? 31% con afectaciones no infecciosas. Claro que las bacterianas, que las parasitarias derivan de este punto, entonces es donde estamos tratando de encaminar nuestras acciones, sobre todo en las afectaciones que generan las enfermedades bacterianas y las parasitarias, las no infecciosas. Más adelante vamos a ver cuáles son las principales enfermedades no infecciosas que tenemos. Y ya en un cuarto porcentaje las micóticas, que son las menos prevalentes. Considerando o viendo los grupos más importantes, el de las enfermedades bacterianas,
que nos generan las septicemias hemorrágicas bacterianas. Pues estos son los datos también de 4 años de todos nuestros diagnósticos confirmatorios. Diagnóstico histopatológico, diagnóstico bacteriológico con la API 20 y los moleculares por parte del laboratorio. Podemos observar que las enfermedades de notificación obligatoria pues sí las tenemos, pero son las menos recurrentes en los casos en donde tenemos afectaciones, en donde tenemos mortalidad. Podemos ver que ese 78% se deriva principalmente de bacterias de acompañamiento, ¿no? De bacterias de vida libre. También considerando que pues allá estos niveles, a nivel de una septicemia, pues suele haber coinfecciones de segundo, de tercer orden. Entonces es un punto medular el que seamos, insisto, certeros con la investigación para llegar a estos puntos. El siguiente grupo de afectaciones son las parasitarias, también para no ser tan reiterativo, son los principales, donde vemos que lo que más nos afecta es la lernea, lo que sí nos ha causado mortalidades. Tenemos obviamente muchas más, tenemos más distribución de especies, de géneros, de parásitos, pero estos son en los principales en donde hemos tenido afectaciones. Como les comentaba, esto es ahorita lo que se está trabajando el comité, en lo que entonces estamos centrando nuestras baterías, nuestros esfuerzos para que estas afectaciones no infecciosas tratar de reducirlo en la medida de lo posible. Casi la mitad es por mala calidad de agua. Desgraciadamente se repite este tema, se reitera y bueno, esta mala calidad de agua nos lleva a lo que veíamos anteriormente, la afectación de agentes etiológicos ya específicos, pero derivado de esto. También un mal manejo es bien importante tomar decisiones de si hacemos una precosecha, de si hacemos una buena siembra, de si hacemos un desdoble, un destalle. Hay que estar conscientes en que también eso es factor a las afectaciones, y lo tenemos en un buen porcentaje también. Alta densidad, tenemos sobre todo en productores que son nuevos. Este tema no se respeta o tienen previsto otro tipo de metas, entonces también, aunque no lo crean, es un tema recurrente, que se tengan afectaciones por alta densidad y también por falta de oxígeno, que se fue la energía, nos genera una anoxia, una posterior hipoxia, y entonces son los puntos medulares de las afectaciones que tenemos en el estado. Otro tipo de afectaciones que también son importantes, pues no infecciosas, desnutrición, toxicidad metabólica también derivado del tema de la calidad del agua. Lo de la hipertemia también, eso tiene pues un periodo de 4 o 5 años en los que nos hemos dado cuenta que, así como escuchamos que hay lluvias atípicas, también hay temperaturas atípicas. Entonces ya nos pasó en una región del estado en la que tuvimos que implementar la acción de recomendar, ¿sabes qué? Pues vamos a dejar estos meses más calientes en los que procures tener una densidad baja o peces crías o juveniles, porque si tienes peces arriba de 300, 400 gramos, pues es seguro que cualquiera de estas enterobacterias puedan afectar, ¿no? Entonces, esto pasó en la región costa, nos dio problemas, dimos la recomendación, algunos productores la tomaron, les ha estado yendo mejor, pero desgraciadamente ya se está repitiendo al interior del estado, también en zonas que relativamente no son tan calientes. En los últimos 2 años también ya hemos tenido temperaturas atípicas que nos generan principalmente problemas bacterianos. Entonces vamos también a recurrir a temas de manejo, de
de despoblación, de despoblamiento de unidades en ciertas épocas del año donde el agua supera los 32, 33 grados hemos medido. Y bueno, ¿qué medidas de atención está tomando el comité para atender estos casos? Como ya les comentaba, pues tenemos que tener una respuesta pronta, una respuesta en el momento in situ para controlar, al menos para controlar. Si el caso lo demanda, pues nos llevamos información y el caso puede continuar, ¿no? Pero es sobre lo que estamos trabajando, el control. Y sobre todo utilizando elementos y herramientas que son disponibles para el productor. No le vamos a sugerir cosas que vaya a salir más caro el caldo que las albóndigas, como dicen, ¿no? Va a ser cosas concretas y viables para cada tipo de proyecto. Manejamos también la promoción de medidas de bioseguridad, hacemos un checklist, un testeo, nos arroja un cálculo cuantitativo en el que el productor se queda con copia de esta medición que le hacemos y pues bueno, él nos ha funcionado porque él está viendo que si concreta ese punto administrativo o físico de bioseguridad, si concreta esa meta, pues va a ser menos el riesgo de caer en enfermedades. Sin embargo, pues si no lo llega a concretar, pues evidentemente va a tener un mayor riesgo de disposición, de exposición a los agentes etiológicos. Y esta es una calificación real, es la que actualmente tenemos en el Estado. Seguimos manejando, pues sobre todo porque, como les comentaba, tenemos granjas nuevas, entonces todo se mete en una misma dinámica de calificación. Otro de los aspectos importantes de atención es seguir respetando las capacidades de carga. De repente hay empresas, hay proyectos que tienen una meta pues a lo mejor muy vaga y pues vamos nosotros y a veces los hacemos caer en la realidad de las cosas, ¿no? Entonces también, aunque es un tema difícil de tratar, pues los hacemos entrar en lo realmente alcanzable, en respetar sus recursos y sobre todo su capacidad de carga, sus elementos que tiene el comité. Otra de las estrategias que estamos trabajando en el comité es también generar información de antibiogramas. En este caso es para fármacos, para estos productos. Es nada más una imagen, no les dice nada, pero lo estamos haciendo, tenemos más información, así como lo tiene José Luis, en el que ya podemos hacer comparativas. Y también compartimos, José Luis, el tema de que estamos penosamente viendo que haya una resistencia a ciertos productos. Entonces, es una de las políticas. También nos estamos alineando con el tema de la OMSA, de un solo hábitat, una salud global para todo y no nada más para fármacos, también para otro tipo de productos químicos que también frecuentemente son utilizados para tratamiento de peces. Elementos importantes en materia de sanidad que deben de considerarse para mejorar la producción: respetar las capacidades de carga, que las empresas, que las unidades lleguen a una estabilidad y a una rentabilidad. Sí somos amantes de que haya una tecnificación y de seguir avanzando, pero muchas veces las empresas se quedan en el camino porque pues nunca dejan de invertir. Entonces nosotros llegamos, procuramos de aterrizar ideas y de que las metas sean alcanzables a corto, mediano y largo plazo, que haya una estabilidad en la producción y que sean evidentemente una curva de crecimiento lenta, que no sea tan amplia, dependiendo el sistema. Otra oportunidad importante: actualmente estoy levantando yo información, menos del 5% de las unidades de producción toman parámetros, y las que los toman no hacen manejos basado en la medición. Entonces es importante tomar los datos, tomar los números y que nuestros manejos sean basados en una medición, que haya un porqué para minimizar los asuntos de
de la curva de aprendizaje, de la curva de crecimiento. Entonces, bien importante esto, es muy bajo la proporción que se utiliza. Y ya, se me terminó el tiempo, como punto final, las oportunidades que vemos para la tilapia mexicana, evidentemente, pues creo que lo coincidimos todos, es la inocuidad, la calidad. Podemos nosotros vender pescado vivo si queremos, eso es una manera de competir. Podemos tener diferentes tipos de presentación, de tallas, colores, y las certificaciones son bien importantes. Cualquier tipo de certificación es muy importante. Una oportunidad para el mercado de la tilapia mexicana, creo yo, es que, por ejemplo, el consumidor final, el comensal, si ustedes quieren, es que pues, tenga acceso a la información de lo que se va a comer, de la trazabilidad, de cuándo se sembró, cómo se alimentó el producto, cuándo se cosechó. Entonces debe de haber esquemas o métodos para que esa información sea, bueno, que los hay, sí los hay, pero es una oportunidad que yo veo para la tilapia mexicana, que el productor pueda hacer leer un código y le descarguen ahí la información. De mi parte sería todo. Es todo, Marcelo. Muchas Hugo, gracias. Perfecto, muy. Vayan. Hay que ir preparando las preguntas que tengan para fomentar la discusión más adelante. Sin más, pasamos con la presentación de Francisco Vázquez, el gerente general del Comité de Chiapas, que es el estado que ha liderado la producción de tilapia en sistemas controlados en México en los últimos años, y por lo mismo también ha sido, por las producciones tan intensas, el que más retos sanitarios ha afrontado seguramente. Adelante, Francisco, bienvenido. Muchas gracias, bienvenidos, muchas gracias. Voy a iniciar agradeciendo la invitación a la CONAFAP, particularmente al grupo acuícola, que tiene a bien siempre hacer este esfuerzo ya por cuarto año de traer este tipo de eventos para los productores, para los técnicos, para los proveedores, que pues vivimos de esto que se llama acuacultura. Trataré de darle un giro a esta inercia que traemos con respeto de mis compañeros, pero también para hacerlo dinámico para ustedes y no se duerman después del desayuno, siempre un poquito de sueño. Ok, miren, ¿qué tan enredado está esto que hoy presento? Es una pregunta que nos hemos hecho los últimos años. La población está creciendo de manera exponencial, ¿y de dónde va a salir los alimentos para cubrir esa necesidad alimenticia como prioridad? Tomo como punto de partida la pandemia, que nos enseñó dos cosas importantes para el ser humano. La primera, la importancia de la salud en todos los sentidos, y como segundo orden, los alimentos. De ahí hacia lo demás, con todo respeto para las demás industrias, la tecnología, etcétera, sí son muy importantes, pero pasan en otro orden de ideas después de esta experiencia que al menos en lo personal he tenido con la pandemia. Hace pocos días hubo una sesión en la Cámara de Diputados donde hablaban sobre una modificación, actualización a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Hablaban mucho del tema sustentabilidad, resiliencia, muchos términos que están muy de moda y que los utilizamos hasta en la vida particular, diciendo soy resiliente a los cambios. Pero debemos reconocer que no manejamos por completo los conceptos básicos. Quiero compartirles, quiero que por favor consensemos este término de sustentabilidad en términos muy generales, muy amplios. Sustentabilidad es la utilización de los recursos que tenemos ahora de una forma racional, pensando en las futuras generaciones. No hay más. Utilizar los recursos de manera racional. ¿Y cómo lo vamos a hacer o cómo lo estamos logrando? Vean el crecimiento como tal de la población que maneja esta fuente, la Organización de Naciones Unidas. Para México, en 2025, 132 millones. Creo que muchos, por las edades que veo, cuando estábamos en la década de los 90, 2000, pensábamos, ¿será que llegamos a los 100 millones? Miren dónde estamos, señores.
¿Qué se plantea para 2050? Un crecimiento exponencial, pero ¿qué pasa para 2100? 130 millones. Hay muchas teorías de conspiración, de otra pandemia, de insuficiencia de alimentos, de guerras por los recursos precisamente. Solamente se los dejo como contexto. Y ahora vean lo siguiente. ¿Dónde estamos hoy? Compañeros, empresarios, productores, técnicos, ¿dónde estamos? Este negocio, la acuacultura es un negocio. Lo podemos hacer de una forma romantizada y decir es una actividad que me apasiona. Claro que nos apasiona, pero más allá de nos apasiona porque nos deja dividendos, dinero, recursos. Y con esos recursos pues son los satisfactores para vivir una vida feliz, ¿no? Que es algo también. Miren, la idea de la acuacultura nace precisamente cuando tenemos recursos hidrológicos principalmente y recursos financieros. ¿Dónde están ustedes? Solamente les dejo esa reflexión. Una empresa se pone en marcha, empieza a funcionar de manera regular, con tropiezos vamos aprendiendo, vamos cayendo, llegamos a un funcionamiento lineal, estable. Lo ideal que es que funcionemos de manera ascendente y finalmente tengamos una empresa en expansión. Para acuacultura eso sería como que el sueño ideal. Sabemos que no pasa y no pasa por completo porque, ahorita lo vamos a ver, porque dentro del ámbito de nuestras capacidades como organismo auxiliar del SENACICA tenemos ciertas limitantes, tenemos responsabilidades compartidas con el productor y también otras instituciones, la academia, es un tema compartido de responsabilidades. El caso Chiapas, ¿por qué Marcelo mencionaba al principio que tenemos experiencia en la producción de acuacultura? Pues es gracias a esto. 260 kilómetros de litoral, más de 72 ríos permanentes y los afluentes que se forman en temporadas de lluvias. Tenemos 4 presas hidroeléctricas y tenemos una presa de riego como tal que ya está generando actividades acuícolas. En Chiapas tenemos 212 unidades de producción, 191 son de engorda y 21 material biológico que corresponden a laboratorios de insumo biológico. Muchas gracias. ¿Pero qué creen? ¿Cómo podemos producir tanto en Chiapas con este número de unidades de producción? Les tengo que confesar algo. Hace tiempo, con estos cambios políticos que han sucedido, nos hemos reencontrado las instituciones para trabajar de manera coordinada. ¿Qué encontramos? Que tan solo en un embalse, en esta presa Malpaso, tenemos más de 300 unidades de producción. Ahí está el primer tema que debemos de reconocer. Instituciones, pero también productores. No se dan de alta, no se hacen presentes. Y eso se refleja penosamente en la siguiente manera. En Chiapas, generalmente el porcentaje por la actividad se da de manera mayor, en jaulas flotantes. Tenemos también estanquería, tenemos estanques recubiertos de liner, tenemos estanquería de concreto, tenemos estanquería rústica. Básicamente el 90% se da bajo el esquema de jaulas flotantes. Vean, esta es una película rapidísima y es una película, perdón por connotarlo de esta manera, pero es una película de terror. Ustedes pueden ver el estado de su preferencia, la fuente es el CIAP, y miren, para el caso Chiapas, ¿qué pasaba en 2019? 33.800 toneladas, 2020-21, 31.800, ya empezó a bajar el tema. Aquí tenemos un efecto pandemia, es una teoría, bajó el 17.9%. ¿Qué pasó ¿Qué pasó en el 21-22? Disminuyó la producción a 13.354 toneladas, lo que representa en términos porcentuales casi la mitad del total de la producción. ¿Y qué pasa
2022-2023, vean esta cifra, menos 64.1. Según esta fuente, como hay una frase conocida por ahí, hay instituciones que tienen otros datos. En ese sentido, pero no son datos tan disparejos, ¿no? Realmente se guarda una secuencia de la producción de ser muy productivo, muy productivo, muy productivo, y de acuerdo al anuario estadístico de la CONAPESCA 2024, Chiapas deja de ser el primer productor a nivel nacional de tilapia y nos gana Sinaloa. Cuando vi esto y cuando escuché que Marcelo hacía referencia, pues son los que más producen en Chiapas, me dio pena. Y dije, ¿qué está pasando? ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a argumentar? Es una cosa muy sencilla, es un tema de administración. Como les decía, tan solo en un ejercicio que hicimos en conjunto con la CONAPESCA encontramos en un solo embalse más de 300 unidades de producción, cuando yo manejo un inventario de 212. ¿Qué pasa? Los productores no reportan. ¿Por qué? Por miedos a los órganos fiscalizadores, por apatía, por ausencia quizá de las instituciones, pero es un efecto de alguna manera contraproducente. ¿Por qué? Si no reportan, pues no hay recursos. ¿Por qué gana Sinaloa? Y esa es una teoría respetuosa que hago a Sinaloa, porque ellos traen la inercia del camarón, de ser organizados, de reportar, de contribuir con cuotas particulares a las instituciones. ¿Me entienden? Y eso lo digo de manera respetuosa. Tienen una organización diferente que nos rezaga o nos visualiza de una forma que nos quedamos rezagados totalmente en el olvido. Y vean, pasa lo mismo con todo este grupo de estados. Jalisco, miren, la historia no miente. Bueno, hablando en el ámbito sanitario, ¿por qué se enferman las tilapias? La pregunta, híjole, podría ser del millón. Y es muy fácil, yo les digo por qué se enferman, pero pregúntenme con qué traje les puedo responder. Si me preguntan como técnico, les digo, la culpa es del productor. El fundamento no aplica buenas prácticas, tiene un esquema increíble, y discúlpenme por ser tan claro y tan preciso, tiene un esquema de la Cheyenne, pero no tiene un esquema de un personal técnico calificado en su granja. Tiene el iPhone de nueva generación, pero no tiene un oxímetro para medir parámetros y tomar decisiones. Y así nos podemos seguir. Ahora, si me lo preguntan como productor, voy a decir, es que las instituciones no llegan a verme, no tengo asistencia técnica, capacitación, acceso a programas. Híjole, qué bárbaro. Y si le pregunta a los proveedores, es que no me compra mi producto, porque vive con el mismo producto, vive con remedios caseros, vive pensando que lo que le funciona al vecino de al lado, le va a funcionar a él. Y es una cadena de culpas, pero también debemos de reconocer esa parte. Algunos dicen, ¿y dónde está la academia? ¿Por qué no hace investigación en tilapia? No hay recursos, si me preguntan como académico, no hay recursos. Y podemos poner miles de pretextos, pero la idea es, en ese sentido y gracias a este tipo de eventos, socializar, ponernos de acuerdo, llegar a un entendimiento cómo sí podemos hacer las cosas. Dentro de los componentes importantes a nivel nacional, puedo generalizar lo siguiente: vigilancia epidemiológica. En pocas palabras, ¿qué hacen los comités en vigilancia? Vigilan, valga la redundancia, enfermedades exóticas. Hay un acuerdo por el cual se dan a conocer las plagas y enfermedades y hay una lista para todas las especies, terrestres, acuícolas, y dentro de las acuícolas hay 3 grupos. Las exóticas, notificación obligatoria, han escuchado algunos gusano barrenador, esa es una enfermedad. Para el caso de vigilancia únicamente es virus de la tilapia del lago. ¿Cuál es la estrategia, señores? Primero, para el caso Chiapas, vigilar fronteras.
con Guatemala, somos vecinos de Guatemala, de Oaxaca, de Tabasco, estamos rodeados. Lo primero, vigilo fronteras. Segundo, presas. ¿Por qué? Cuando tienes un problema sanitario en un estanque lo puedes controlar, en una granja lo puedes controlar, pero cuando son sistemas abiertos es imposible controlar, y si es un tema de una enfermedad exótica, vamos a tener muchos problemas. Y después, en tercer orden, pero no preponderante por el orden de importancia, es los laboratorios. Si protegemos o supervisamos a los productores de cría, de manera indirecta estamos protegiendo a los demás. Peces y anfibios, ya lo dijeron mis compañeros, prevención, diagnóstico y control. Si no hacemos estas tareas, sobre todo la prevención, es complicado diagnosticar y hay enfermedades de difícil control, señores, que nos cuestan pesos. Inocuidad acuícola, yo le llamo la cereza del pastel. Vamos a hacer las actividades necesarias para asegurar que a través de las estrategias estamos produciendo alimentos sanos. ¿Cómo? Estableciendo buenas prácticas. Ya hay manuales, no estamos inventando nada. Ya hay manuales de procedimiento, hay bitácoras, hay procedimientos, se emplean o se establecen sistemas de reducción de riesgo de contaminación física, química, biológica. ¿Y cómo se hace esto? A través de medidas de bioseguridad, desde las más simples hasta las más sofisticadas. Y finalmente, un monitoreo de contaminantes. ¿Qué estamos vendiendo? ¿Qué estamos produciendo? ¿A dónde estamos mandando nuestro producto y qué garantías estamos dando? Hay un tema de, principalmente como tal, de antimicrobianos que lo vamos a tocar en un rato más. ¿Qué hemos hecho en el comité? En 2024, vean, de 672 diagnósticos realizados, casi la mitad es positivo. En unidades de producción tengo más del 50% positivos y en pesquerías o vida libre 37.1%. Uno pensaríamos que por lógica hay más problemas en las pesquerías, en los silvestres, que en lo que nosotros estamos cuidando. Pero miren, para temas bacterianos estamos por encima, señores. ¿Qué encontramos? Signología de todos lados. Las enfermedades, particularmente las enfermedades bacterianas, están actuando de manera simbiótica, de manera en conjunto. Nos engañan. Antes, nado errático, ascitis, ya nos direccionaba una sola enfermedad, ahora pueden conjugarse y es un problema diagnosticar bajo este sentido. Me voy a ir con estos temas, son hallazgos a la necropsia que hemos encontrado. Si alguien gusta también puedo compartir la información sin ningún problema. ¿Qué pasa ahorita en Malpaso? Miren, bueno, me pasé. En Malpaso tenemos una baja frecuencia de estreptococosis. Sí tenemos. Hay unos compañeros que mencionaron que no había estrepto, nosotros tenemos un montón. ¿Saben cuál es el tema? Nosotros lo hacemos a través de un sistema, y ahorita para no excederme en el tiempo, ahorita lo vamos a mencionar, a través de un laboratorio reconocido por Senacica. Sin embargo, tenemos 0 de prevalencia, 0 de frecuencia. Hay métodos, no dudo de los laboratorios, pero algo está pasando. Nosotros tenemos otros datos como comité, porque hacemos microbiología clásica, muy fácil. Para hacer una comparación breve, es hacer sumas con lápiz o hacer sumas con calculadora. Y con lápiz me están saliendo las cuentas, con calculadora tengo dudas. Les recomiendo a aquellos compañeros hagan batimetrías para cuando trabajan en cuerpos de agua, les recomiendan las zonas, es importante antes de establecer una unidad de producción. Y con esto concluyo. Retos de la producción de tilapia. Creo que con los retos podemos hacer mucho o podemos hacer algo. Temas de calidad del agua, claro que es un reto. Hay mecanismos, hay proveedores, hay técnicas para hacerlo. Mejorar la calidad de los insumos, del alevín, la genética, el dolor de cabeza de muchos productores. Nadie vende alevín malo, pero seamos honestos, en México ya estamos
en un tema de consanguinidad en un porcentaje alto. Todos tenemos de todos, y de Chiapas, y de Jalisco, y de Nayarit. Es una realidad, señores. Alimentos balanceados. ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál es el mejor? Dicen por ahí, el que más tiempo te da fiado. Hay en la industria de alimentos balanceados, y permítanme hacer este comercial, hay marcas de alimento que se están esmerando por incluir antibióticos en los alimentos. No es cosa fácil, se tiene una reglamentación, hay un listado de antibióticos controlados y permitidos por Senacica, y creo que es importante hacer ese reconocimiento a esas empresas que están haciendo las cosas bien, porque los productores no lo hacen bien. Los productores, cuando hacen en el oscurito, al ojímetro y al tanteo. Tenemos el tema de antimicrobianos, que es debatible. Ordenamiento acuícola, ya estamos trabajando en Chiapas. Les puedo presumir, eso quizá no va a terminar con los problemas, pero es un paso importante para iniciar este proceso. El mercado, es increíble que se pongan más rápido de acuerdo los coyotes que los productores. ¿Y quiénes somos más? Pues los productores. ¿Qué nos limita? En fin, vacunas, el tema de vacunación es un tema muy debatible, controversial, pero ¿saben cuántas vacunas hay en ganado? Hay una que se llama 11 vías. Son 11 patógenos que se meten en un ejercicio, y de esos 11 no hay por lo menos 2 en México y 1 en América Latina. ¿Y nosotros cuándo? Hay un proceso, efectivamente, tenemos que demostrar. Vamos a hacer trabajo en equipo. Amenazas. No podemos controlar el clima, señores. No podemos. Sí hay mecanismos para estar sobre aviso, pero no podemos controlar. Importaciones. Otra cosa debatible. ¿Creen que en este momento podemos frenar las importaciones? ¿Qué vamos a comer? ¿Somos realmente tan productivos? En este momento no creo. Ojalá que vayamos a ese camino. Y finalmente, por una enfermedad exótica, pues no se puede predecir. Lo importante es la prevención, como les mencionaba. De mi parte es todo. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Muy interesante, como siempre. Bueno, se nos está viniendo el tiempo encima, vamos a tratar de abrir el debate sobre temas que pudieran ser de interés. Vayan preparando sus preguntas. A mí me gustaría empezar, no sé, tal vez José Luis, Hugo, el uso de antibióticos directamente en las granjas es un problema, lo ven como es un problema en sus zonas, en Chiapas también. ¿Cómo podría el comité incidir en certificar los productores o controlar esta práctica que pudiera ser no muy atractiva? Bueno, ¿se escucha? Bueno, para el caso de Michoacán les puedo comentar que el uso de los antibióticos pues es indiscriminado. Todo se puede resolver seguramente con muy buenas prácticas. Hablamos ahorita, por ejemplo, de los productores en jaulas, en donde cuando reciben el insumo biológico, lo que antes de sembrar se les da un tratamiento con un antibiótico. Entonces la resistencia ahí es muy fuerte. Incluso se presentan mortalidades posteriores debido a las resistencias. Entonces, en el caso de los comités, creo que es uno de los temas importantes, y también para Senacica, que somos organismos auxiliares de Senacica, en donde se tiene ya un programa para el uso y control de antimicrobianos en acuacultura, en animales terrestres también. Es diferente porque con peces trabajamos con poblaciones y en animales terrestres prácticamente con individuos. Entonces, los esquemas de control de los antimicrobianos pues
pasa mucho por la implementación de las buenas prácticas, un acompañamiento con el productor desde que moviliza la cría hasta que la siembra, que son pasos fundamentales para una rentabilidad en una de las producciones, y el acompañamiento nos permitirá que el productor sea sensible para que no utilice esas prácticas de uso de antibióticos de manera indiscriminada. Es por ahí donde nosotros hemos estado trabajando. No es fácil porque los productores, al menos en Michoacán, se resisten muchísimo. Sí. Esto me ha funcionado y esto lo voy a seguir haciendo. Entonces, es una tarea muy difícil, que incluso en algunos momentos el mercado de los antibióticos está involucrado también en temas de inseguridad. Entonces, son temas que hay que trabajar de manera didáctica para concientizar a los productores sobre el no uso de antibióticos de manera necesaria y trabajar en temas de prevención que incluyen la implementación de buenas prácticas. Hugo, tocaste algo, el tema de certificación. ¿Podría ser certificar a los productores que Hugo? No, Bueno, cuando los comités manejamos dos tipos de certificaciones en apoyo a productores: la certificación para instalaciones acuícolas, la certificación para unidades de insumos biológicos y la certificación en buenas prácticas de producción acuícola. Dentro de los requisitos para la obtención de un certificado en inocuidad acuícola, pues es el que el producto esté libre de contaminantes de origen físico, químico y biológico. Entonces hay antibióticos que no están permitidos y que al momento de una auditoría para fines de certificación, el productor no puede certificar bajo esas condiciones. Muy bien. ¿Algún tema, Hugo? Sí, falta sobre todo dar a conocer al productor. Hay que hacer conciencia, hay que capacitarlo, hay que hacerle entender que estos datos de resistencia que tenemos no son buenos para nadie. Hay una campaña nacional, hay una política del no uso de antimicrobianos. Como les decía, no nada más el tema de fármacos, sino otras cosas, pero penosamente se sigue dando. Para un tema parasitario se les da antibiótico, para un tema de manejo antibiótico. Entonces yo siento que pues tenemos que sentarnos con los productores y explicarles documentalmente para que no se sigan haciendo estas actividades. Sería mi comentario. Es hasta una reacción natural, que si estoy enfermo pues necesito un medicamento, pero muchísimas veces no tiene la causa-efecto, no es así, ni el medicamento es para la enfermedad viene de otras cosas, pero bueno, es un tema. Francisco, tocaste muchos temas bien interesantes, particularmente me gustaría abundar un poquito en el tema de la vigilancia epidemiológica. Yo sé que hacen un esfuerzo enorme. Hay enfermedades exóticas que nosotros como empresa hemos ya detectado en México, en varios de los criaderos, y sin embargo los comités o las instituciones académicas que tienen registro de Senacica como laboratorios certificados no pueden hacer esas pruebas porque no están reportadas aquí. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Ok, bueno, en ese sentido, primero hay que reconocer las facultades que tiene el Senacica. La ley es muy clara, muy específica, hay un procedimiento específico, hay organismos específicos que hacen este tipo de diagnósticos. Para el caso del grupo 1, en particular lo de la tilapia, ahí se manda a CENAPA, es un laboratorio de referencia oficial que maneja con todos los estándares específicos, incluso el tema de resultados, el tema de los primers, etcétera. Bueno, eso es en cuanto al oficial. En cuanto a lo no oficial, la propia ley mandata o edita muy claramente que no podemos estar haciendo pruebas con agentes etiológicos de dudosa procedencia. ¿Cuál es el camino?
Existe un procedimiento a través del sistema de vigilancia epidemiológica que se llama CIBE-1. Si ustedes sospechan de una enfermedad, se tiene que levantar a través de su Comité Estatal de Sanidad Acuícola ese reporte, CIBE-1. Es un informe donde se le pide a otras instituciones venir y hacer ese muestreo sobre o basados como tal en el diagnóstico presuntivo, que puede ser sobre enfermedades presuntas que puedan estar afectando el cultivo. Es muy importante, hay que tenerlo en la lista, es ISKNB para tilapia. Así es. Ya está en los países vecinos. No dudo que hayan entrado por la frontera de manera indiscriminada y que presumiblemente podamos tener algún efecto de ello. El exhorto es claro: si ustedes conocen una unidad que presente esos signos de mortalidades masivas elevadas, llamen a sus comités y es responsabilidad de nosotros levantar un formato CIBE-1. No es para que se espanten por un tema de cuarentena, es un procedimiento epidemiológico natural que va a salvaguardar la integridad de todos los productores. Muy bien. Sí es importante que aquellos que sepan de brotes se acerquen a los comités para nosotros subir la información a las unidades responsables y socializar y decir, oigan, parece ser esto, ¿cuál es el mecanismo para que CENAPA no solo haga o no solo entre en el grupo 1 virus, sino las otras enfermedades que también pueden ser un peligro exponencial para la acuacultura? Es muy importante, acérquense a sus comités. Muy bien, exactamente. El tiempo nos está ganando. Tendría varios temas que me gustaría discutir con estos expertos, pero quisiera dejar que sean ustedes también los que participen. Si hay alguna pregunta, adelante, por favor. Si se pueden presentar, decir su nombre, de dónde vienen y a quién dirigirían su pregunta directamente. Buenos días a todos, soy Joaquín Delgadillo, soy consultor independiente en sanidad animal y bueno, aprovechando la presencia de los presidentes de los comités, además de todos los padecimientos relevantes que mencionaron, lo doméstico, yo veo una situación de amenaza mayor. Yo he visto en el mercado tilapia a 60 pesos el kilo, fileteada, congelada al alto vacío, la compra la gente con una facilidad, incluso económica y de acceso, que de pronto no sé cómo lo ven desde el enfoque de los productores, esta situación que podría rebasar hasta la parte técnica, ¿no? La fina, todo esto que vimos ahorita que espléndidamente presentaron, pero ¿cuál es la opinión al respecto de esta, pues ya presente, no latente ni patente, más bien patente sí ya amenaza o condición adversa para la cría de las tilapias en México? Me gustaría meterme aquí un poco antes. México es un neto importador de tilapia desde hace muchos años, eso no es nuevo. Es el importador más grande de tilapia de China, después de Estados Unidos. Importamos alrededor de 120, 130 mil toneladas de filete al año. Eso quiere decir que importamos en peso vivo alrededor de 400 mil toneladas. Eso quiere decir, nada más para aterrizar, que importamos 10 veces más de lo que producimos. Importamos 10 veces más de lo que producimos. Eso puede ser una amenaza, no es una amenaza, es una realidad. No vamos a parar el comercio, pero debe ser una oportunidad para que el productor mexicano pueda acceder a ese mercado. Nos gusta mucho la tilapia en México, pero bueno, no sé qué opinan los expertos. Bueno, de mi parte, ayer platicaba con unos compañeros sobre este tema precisamente. Creemos que hace falta mucha promoción en el tema de la comepesca, por ejemplo, de la difusión del consumo de tilapia de calidad nacional. Mucha gente no conoce el producto nacional. Tienen acceso a ese producto que bien comenta usted, que ese también comparto su opinión, que es la amenaza más grande, esos precios bajos de ese producto, pero sentimos que
que es porque la gente, el consumidor final, no tiene acceso a la información. Entonces, hace falta mucho fomento para el consumo y consumo de calidad, consumo, como les comentaba, con certificaciones, que el comensal tenga acceso a esa información para, si bien no podemos evitar esas importaciones, pues sí que sepa elegir. Entonces considero que hay un mercado que puede hacer ese tipo de exigencias y lo deberíamos de explotar. Es correcto. Opinión, pues, Bueno, para poner un dato así muy frío, hace rato lo mencionaba, si en este momento paramos las importaciones, Nos quedamos sin comer pescado. nos quedamos sin comer pescado. Quizás sí, por la ley de la oferta y la demanda el precio se va para arriba, pero ese no es el objetivo. El tema sería ver, si ¿es una amenaza las importaciones? ¿Son malas o son buenas las importaciones? Claro, no se Depende cómo la veas. justifican, ¿no? No se justifican, pero en este momento lo realmente importante, y ya se está trabajando en ello, es tener esa película completa. ¿Quién va a ver esa película del alcance productivo en México? Los tomadores de decisiones. Porque yo no me puedo acercar al secretario de Economía y decirle, por favor, páreme las importaciones. ¿Con fundamento en qué o con base en qué? Y me va a decir, bueno, ¿y cuánto produces para que eso sustituya esas importaciones? Ni siquiera tenemos el dato completo, es una realidad. Por eso el exhorto de normarse, regularse y ahora sí, a tocar puertas. Tiene que ser un proceso precisamente planeado para que esto pueda ocurrir. Y en algún momento, por supuesto, lo ideal sería o ponerle un arancel a las importaciones o irlas frenando poco a poco. Caso importante, lo que dijo mi compañero, si el consumo per cápita se subiera con estrategias de promoción, de difusión, el consumo per cápita de tilapia, yo creo que ahorita estuviéramos, no sé, quizás en otro país nos llevara a la CONAFAP porque habría dividendos, porque los proveedores, porque los empresarios les iría muy bien, porque los acuacultores les estaría bien, porque la mano de obra calificada estaría mejor pagada. Con nada más, con el elevar, platicábamos hace poco tiempo, 1 kilo el consumo per cápita, con eso. ¿Con qué? Con estrategias. Pero de momento las importaciones creo que sería un tema, primero tener los datos para hacer ese camino, para iniciar ese camino a la disminución. Sí. ¿Querías comentar algo, José Luis? Muy breve. Desde mi punto de vista también creo que se puede ver con otro enfoque, doctor Delgadillo. Yo pienso que el desarrollo de la acuacultura en México ha tenido mejores oportunidades y es un crecimiento es muy sostenible y sostenido. Entonces, tal vez tendremos que prepararnos para competir, porque es un tema de competencias con otros países y con otros productos. Uno de los principales retos yo creo que tiene que ser el que nos consolidemos los sistemas de producción de tilapia con buenas prácticas, que controlemos las enfermedades, que hagamos más rentable el tema de la producción, y en el caso particular de los comités, porque bueno, estamos representando a los comités, yo creo que los comités tenemos todavía tareas pendientes de asociarnos con los investigadores, con las instituciones, de poder presentar alternativas a las problemáticas que tenemos en cada uno de ellos, y pensar que todavía las prácticas de producción de tilapia en el país, por ejemplo en la pesca o en las propias jaulas, se cosecha y prácticamente se procesa ahí y de ahí se va al mercado para el consumo. Entonces, entendiendo que debemos mejorar y consolidar la producción de tilapia en el país, porque además esa es la primera especie de importancia, entonces creo que por ahí nos hace falta para poder en su momento competir con esos países, pero nos hace falta a nosotros voltear a ver qué es lo que tenemos que hacer, qué tenemos que mejorar para poder salir adelante, ¿no? Hay una pregunta de aquí, el compañero, entiendo que viene de Brasil. Francisco, Peixe BR do Brasil.
O preço da tilápia, filé de tilápia produzido no México, é igual ao filé de tilápia China? Mesmo preço? No. No, mire. No. Es importante reconocer cómo ha habido casos de enfermedades exóticas, cómo no se puede ir en contra de un esquema sanitario, productivo y sanitario. Se lo pongo muy fácil. Aquí el tema específico de la producción es las buenas prácticas. Y las buenas prácticas en un margen institucional te dicen, certifícate, certificados de movilización, monitoreo de contaminantes, monitoreo de amenazas como tal para enfermedades exóticas como el virus de la tilapia. Hubo una amenaza, voy a particularizar con virus de la tilapia, en 2018 en México. Nunca se aclaró. Estuvimos relacionados Jalisco, Veracruz, Chiapas, Tabasco, y lo tenemos que reconocer. Nunca, no he visto hasta hoy en día una declaratoria específica de qué pasó. ¿Por qué? Porque no estamos preparados, a lo mejor, como decía Marcelo, ante un agente etiológico externo. No tenemos mecanismos de control, monitoreo y vigilancia. Es una realidad. Entiendo que tu pregunta fue el precio de la tilapia. También me voy a meter un poquito. México importa filete de tilapia congelado de China. La industria mexicana de la tilapia, prácticamente no procesamos la tilapia, toda se vende fresco, exceptuando un productor de Chiapas muy grande. El 100% de la industria en México se vende fresca, si acaso entera, eviscerada. Entonces son dos productos muy diferentes que van a mercados muy diferentes. La tilapia china llega muy barata, sí, pero llega al retail, al autoservicio, a las tiendas, los restaurantes. La tilapia fresca se vende en mercados de fresco. Para el caso de Chiapas, cuando hablaba de 34.800 toneladas, el 90% salía a otros estados. Producto entero, eviscerado, únicamente. Ese es el mercado. No hay una industria de transformación, de fileteo, incluso de utilización de subproductos como vísceras, escamas, la mortalidad. No hay esa industria desarrollada, al menos en el sureste. Y el precio de la tilapia fresca entera en México llega a ser extremadamente alto, muy alto. Yo diría de los más altos en el mundo, de los que más he visto. El año pasado la tilapia fresca llegó a estar el equivalente a más de $4 el kilo de tilapia fresca, pero fresca entera, no de filete porque no fileteamos. Es un tema interesante, lo podemos discutir después. Estamos llegando, no sé si haya más preguntas. Por allá la dama. Sí, no sé si tengamos más tiempo. Una más, perfecto. Gracias. Buenos días. Patricia Borrego, soy productora y también investigadora. El tiempo de respuesta de los comités. Cuando detectamos un problema en granja de sanidad, tocamos la puerta, vienen, nos hacen la evaluación y 15 días después tenemos la respuesta. Para nosotros productores es mucho tiempo. Me gustaría ver si pueden trabajar esa parte. Hablando de eficiencia, ¿cómo podemos acortar? Necesitamos una respuesta rápida, porque después de 2 semanas con un problema de sanidad, casi esa tina o ese estanque se está yendo a una consecuencia muy grave. Entonces, ese tiempo de respuesta, ¿cómo lo podemos agilizar? Correcto. Gracias. Es una realidad. Somos una institución que en ocasiones tenemos procedimientos burocráticos. No me estoy excusando para nada, doctora. Hay un procedimiento incluso para salir de comisión a asistir a una unidad, desde procesos administrativos varios hasta la toma de muestra, envío, referencia a laboratorios acreditados que se encuentran en México, que se encuentran lejos del estado donde se radica. Bueno, aquí sí voy a tener que reconocer la habilidad
de cada comité y la fortaleza que tenemos. ¿En qué sentido lo digo? La fortaleza del comité acuícola no son los vehículos, porque se ven bien, no son los uniformes, no son el instrumental, es la calidad de recurso humano que tenemos. Y esa calidad de recurso humano se forma día a día con las visitas, con la interacción que tenemos en estos foros, que en ocasiones nos cruzamos con algún vendedor. Todo eso se fortalece y todo emana, al menos el caso particular de Chiapas, desde la anamnesis. Y voy a ser honesto, en ocasiones con una buena anamnesis puedes tener ya un diagnóstico presuntivo muy certero. Ocasiones que honestamente no podemos tener el diagnóstico hasta tener los confirmatorios a través de técnicas PCR. Y eso nos lleva tiempo, desafortunadamente, y es donde quedamos mal con los productores. Cuando volvemos con la hoja de resultados, es que mire, era esto, ya ni entres, todo murió. ¿Cómo podemos fortalecer eso? A través, tenemos un esquema de capacitación multidireccional entre comités. ¿Quién es el fuerte en camarón? ¿Quién es el fuerte en tilapia? ¿Quién es el fuerte en diagnóstico? Para poder coincidir con las estrategias que hacemos de manera interna y que desde la primer visita en la anamnesis se pueda tener un diagnóstico más certero y dar recomendaciones específicas. Ahora, es parte de los comités, pero también llegamos con el encargado, con el productor. ¿Cuál es su factor de conversión? ¿Cuántas raciones está dando? No estoy dando. Medimos calidad de agua, tienen amonio 2. ¿Cómo le hacemos? Hay cosas que son compartidas, pero definitivamente a través de la unidad responsable en Senacica estamos mejorando ese tiempo de respuesta. Muy bien, nada más para terminar el comentario, la experiencia que me ha tocado a mí es la gente, el productor que se acerca a los comités, que participa, que es proactivo, que los apoya, son los que tienen respuestas muy rápidas. Sí. Si un productor está alejado, es difícil que reaccionen, pero bueno, es un tema también interesante. En fin, vamos a dejarle hasta aquí. Muchísimas gracias a los expertos, la verdad, reitero mi admiración y apoyo a la labor que hacen los comités. Siempre hay mucho que mejorar y necesitamos un apoyo mucho más grande a los comités, pero es uno de los pilares que tenemos en la industria acuícola en todas las especies, básicamente. Complementando un poquito lo que comenta Francisco y lo que comentas Marcelo, sí, es un tema de corresponsabilidad. Así es. El trabajo en el comité. Efectivamente, los productores que están más metidos en el tema, pues no es que se tenga una preferencia, sino que es algo compartido. Entonces, ante una necesidad, pues hay una respuesta pronta. Así estamos Muy bien, trabajando. pues sin más. Un aplauso.